Bienvenidos. Estamos con Luis Perezcano, director general de la cadena de restaurantes Texas Ribs, y Félix Cárdenas, socio del fondo de búsqueda Bento Capital. Y hoy vamos a hablar de cómo emprender realmente comprando una empresa exitosa. Este es un modelo que inventó un profesor de Stanford hace muchos años, ya nos platicaron ahorita con calma Luis y Félix, pero es una forma con la que un grupo de inversionistas patrocina a un emprendedor para que busque una empresa exitosa y la compren con el dinero de sus inversionistas y empiece un emprendimiento en vez de desde cero, ya con un poquito de experiencia, track record y ya con una empresa exitosa. Les platico un poquito mi relación con Luis y con Félix. Los conozco hace mucho a los dos, grandes líderes mexicanos en el punto de vista desde finanzas. De hecho, Luis, tú has sido de las personas que más ha escrito sobre Venture Capital o capital emprendedor y capital privado en México. El primer artículo que yo leí en la historia sobre México de Venture Capital fue tuyo. Has escrito con Fernando Fabre libros, estudios del Fondo Monetario Internacional, una base realmente muy interesante, con mucho detalle de lo que es el financiamiento de emprendedurismo o de capital privado y capital emprendedor en México. Muy interesante. Y ahora te volviste emprendedor, te fuiste al dark side en Texas Ribs. Ahora sí, viendo y modelando todo lo que nos has platicado. Y luego Félix, llevamos ya unos años de conocernos también de Austin. De hecho, Félix, ¿estás ahorita en Austin? ¿O No, estás estoy en Nueva York, estoy en Nueva estás en York el Nueva día de York hoy. ahora? Así es, hoy estoy en Nueva York. Bueno, hombre viajando por todo el mundo. Félix vive por acá en Austin, es profesor del TEC de Monterrey en Monterrey, donde da clases precisamente de esto, y tiene un fondo que se llama Bento Capital, que precisamente estaba haciendo esto, que es un search fund, el primer search fund en México en la historia. Yo conozco exitoso. Y bueno, él está en Nueva York, me imagino que estás hablando con inversionistas por allá. Así es, encontrando inversionistas que hay apetito por México y con gusto les voy a platicar más adelante, gracias. Excelente. Bueno, pues empezamos. Los dejo con idea muy novedosa para México. Primera vez que yo oigo que se oye hablar de un search fund en México. Ustedes publicaron su libro hace unos meses. Ya ha sido la primer realmente escrito profesional explicando este tema y cómo se puede aplicar a México y a Latinoamérica. Entonces, los dejo. Muy bien, pues muchas gracias por la introducción, Daniel, y muchas gracias a los asistentes a este webinar. Como comenta Daniel, el tema de esta presentación es sobre el modelo del fondo de búsqueda. Vamos a platicar de qué es y cómo funciona un search fund. Y como bien lo comentó Daniel, este es un modelo relativamente novedoso para México, en donde es un modelo de emprendimiento que está basado en adquisiciones, en comprar una empresa que ya existe y hacerla crecer para luego volverla a vender. Eh, el libro, como dijo Daniel, el curso está basado en un libro que acabamos de publicar Félix Cárdenas, mi hermano Hugo Perezcano y yo. El libro se llama Cómo comprar una empresa exitosa, el Search Fund como modelo de emprendimiento. Eh, Tenemos para todos los asistentes de este webinar y para todos los amigos de Growth Institute un descuento especial de 20%. El libro se puede adquirir en la liga que está aquí abajo de la presentación, cap.mx/fondo con letras minúsculas, B con letra mayúscula, y pueden usar el código de descuento GACEL23, con lo cual les daremos un 20% de descuento en la versión física o en la versión electrónica que también está disponible en PDF. Bueno, el fondo de búsqueda juega dentro del asset class del capital privado. Y esta primera lámina que tenemos platica un poco cómo ha evolucionado el capital privado en México. Y como podemos ver, ha tenido un crecimiento realmente importante en los últimos 10 o 15 años. A principios del milenio había apenas 8 fondos de capital privado que manejaban en conjunto un poco más de 100 millones de dólares. Era una industria muy pequeñita y apenas incipiente.
En el 2003, 2004 fundamos Amexcap. Yo fui uno de los fondos fundadores de la Asociación Mexicana de Capital Privado, y para ese entonces, había crecido en términos relativos mucho la industria, pero seguía siendo muy pequeñita. Habíamos menos de 20 fondos manejando menos de 2,000 millones de dólares. Hoy la situación ha cambiado de manera importante. Esta lámina indica cifras hace un año, a mediados del 2013, cuando ya había más de 70 fondos administrando más de 16,000 millones de dólares. Hoy día ya son la cifra se acerca a 20,000 millones de dólares. Entonces ha crecido mucho, pero quizá lo más importante de esto es que ya está alcanzando una masa crítica muy importante. Y esto hace que la industria, digamos, se alimente de sí misma y empieza a llamar la atención de jugadores tanto dentro de México, que antes no conocían del tema de capital privado, y también empieza a llamar la atención de inversionistas institucionales y de inversionistas extranjeros que buscan oportunidades en México. Entonces, pensamos, no sé si coincidas conmigo, Félix, que es un buen momento para estar en el tema del capital privado en México. Y de hecho, sí, por supuesto, Daniel, adelante. Yo hice mi primera empresa en México en el 98, tratando de levantar capital, y era dificilísimo. Obviamente no había fondos. Hoy yo creo que hay hasta demasiado capital para la cantidad de empresas que hay. Ha sido un crecimiento espectacular desde el punto de vista de un emprendedor. Es un sueño hecho realidad. Nunca yo he visto una cosa así en un país como lo hemos visto en México. La siguiente lámina indica también un poco de la evolución de esto. Esto es, digamos, la fotografía de cómo estaba la industria de capital privado en el 2005. En el eje horizontal pongo los tipos de fondo que hay: fondos de capital emprendedor, fondos de capital de crecimiento, fondos de buyout, de mezzanine, y así hasta estrategias secundarias. En el eje vertical pongo el tamaño de las empresas en las que estos fondos están buscando invertir, desde pequeñas a grandes. Y luego los colores, las burbujas, los círculos son los fondos que estaban establecidos en ese momento en México, o que estaban haciendo inversiones en México, y los círculos anaranjados son fondos regionales y los círculos azules son fondos nacionales. Entonces vemos como había muy pocos fondos, unos muy chiquitos que ya incluso hoy han desaparecido. En general estaban buscando invertir en empresas medianas y pequeñas, y estaban concentrados principalmente en el tema de capital de crecimiento y en el de bienes raíces. Había 3 o 4 fondos de infraestructura, que hoy ya ninguno de ellos existe, y pues realmente estaba muy desierto el panorama de fondos en el 2005. La situación 7, 8 años después se ve como lo indica ahora la lámina. Digamos, el ecosistema está mucho más poblado, han surgido una cantidad importante de fondos. Señalo en azul claro los nuevos instrumentos que se llaman SECADES en México, y para los que nos acompañen fuera de México y no conozcan bien este instrumento, esta es la forma en la que las autoridades de pensiones encontraron para permitir a los fondos de pensiones mexicanos, que se llaman AFORES, para participar en inversiones de capital privado. Para ello, el fondo se tiene que hacer público, se tiene que listar en la Bolsa Mexicana de Valores a través de un instrumento que se llama Certificado de Capital de Desarrollo, cuyo acrónimo es el SECADE, y pues ha habido una cantidad importante de colocaciones. Entonces, este es
es parte de lo que ha hecho crecer tanto al mercado últimamente y es la participación de grandes inversionistas institucionales como son los fondos de pensiones mexicanos en este asset class. Y lo que ha pasado además es que los círculos se han hecho más grandes, los fondos han levantado más dinero, se han movido hacia arriba, entonces están buscando hacer inversiones en proyectos cada vez más grandes, pero también han surgido una cantidad importante de fondos en el segmento del capital emprendedor. Han salido fondos de infraestructura, fondos de mezanín que no existían, fondos de situaciones especiales, y hay dos cosas que no están en esta lámina. Hoy hay 3 fondos de fondos operando en México. Uno tiene capital de la banca de desarrollo, pero los otros 2 son fondos de fondos internacionales que ya están establecidos en México, que colocaron un SECADE y que están buscando invertir en otros fondos. Y otra cosa que no está aquí son los fondos de búsqueda, que cuando Félix y yo empezamos a escribir este libro y empezamos a hacer la investigación, pues nos quedamos muy sorprendidos de que ya estaba empezando a haber una actividad importante de este tipo de fondos. No sé si quieras comentar algo al respecto, Félix. Sí, pues en particular tuve la fortuna de cuando Luis me invitó a este proyecto a escribir el libro, de hacer investigación en México, pues estaba yo por lanzar el fondo Bento Capital y la sorpresa que tuvimos Luis y su servidor conforme vamos avanzando era ver que después solamente de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, básicamente México es el 4º país con más actividad. El más reciente es ARPA Capital, que se unió a México hace 2 meses aproximadamente. Ya platicaremos del perfil de los administradores, pero saben que viene recién graduado de Harvard, ¿no? Y está ya viviendo en la Ciudad de México. Entonces, dentro de este contexto es que les queremos platicar qué es un fondo de búsqueda. Y quizá una definición sencilla es que un search fund se parece mucho a un fondo de capital privado, pero que en lugar de tener 5, 6 o 10 o 15 empresas en su portafolio, tiene una sola. Y su mandato es encontrar una empresa, comprarla, transformarla y volverla a vender. Una definición un poco más amplia es la que ven ahora en su pantalla. Un search fund es un vehículo de inversión que es relativamente novedoso en México, en el que un emprendedor motivado, como describía Daniel al principio, reúne capital de un grupo de inversionistas para comprar una empresa ya exitosa, y hablaremos de ello más adelante, con el objetivo de transformarla, hacerla crecer todavía más y después volverla a vender. El objetivo del proyecto es generar altos rendimientos para los inversionistas y un evento patrimonial muy importante para el propio emprendedor. El modelo consta de 4 etapas, fundamentalmente. La primera es la etapa de búsqueda, en donde se identifican una serie de empresas candidatas a la adquisición. Una vez que se encuentra la compañía, se estructura la compra y se lleva a cabo la adquisición. En ese momento, como solamente va a haber una inversión en el fondo, el emprendedor patrocinador del fondo se convierte en el director general de esta empresa y es el responsable principal de llevar a cabo la transformación de la compañía, el hacerla crecer para más tarde venderla. Entonces, ese es el modelo del fondo de búsqueda. Dentro de la primera etapa, se levanta lo que se llama capital inicial. El emprendedor reúne capital de inversionistas primero para fondear el periodo de búsqueda. Es importante, hay muchos inversionistas potenciales que no conocen el fondo de búsqueda, que dicen, pues mira, ¿para qué te doy dinero para que vayas y busques? Pues mejor busca, y cuando encuentres una empresa, tráemela, enséñamela, y pues yo ya veo si
si aporto capital para comprarla. El periodo de búsqueda y el capital inicial es muy importante porque en este periodo el emprendedor y los inversionistas se van conociendo y van participando del proceso, que es una de las características diferenciadoras del Search Fund y que en mi opinión le añade mucho valor tanto para el emprendedor como para los inversionistas. Y luego, pues sí le da esa gasolina que necesita pues cualquiera para emprender un esfuerzo serio y comprometido de búsqueda sin tener que estar teniendo que buscar pues otros recursos para sobrevivir durante ese periodo y entonces se le puede dedicar tiempo completo al periodo de búsqueda que va a ser determinante para el éxito del proyecto, ¿no? Entonces ese capital inicial se utiliza pues para pagar el sueldo del emprendedor, para pagar algunos gastos de la búsqueda y también, muy importantemente, para hacer la investigación de las empresas candidatas a adquisición y estar seguros que se está comprando un activo valioso. Durante este periodo se emprende una búsqueda sistemática y ordenada de oportunidades de inversión. Se hace todo un proceso de selección de oportunidades y de las empresas que resultan candidatas a una potencial adquisición, se hace un análisis, una auditoría de compra que se llama due diligence muy profunda y realmente desde aquí empieza la gestión de la empresa que se va a adquirir, ¿no? Y durante todo este proceso hay una retroalimentación constante entre el emprendedor y sus inversionistas. Entonces, sí es muy importante explicar bien este modelo, sobre todo para gente que no lo conozcan, y explicar que es muy importante fondear este periodo de búsqueda, ¿no? La segunda etapa del fondo es la de adquisición. Aquí es donde una vez que se identifica a la empresa que se va a adquirir, se estructura la transacción, se define la estructura de capital, se consigue el capital de adquisición. El primer capital, el capital inicial que se consiguió, se regresa con los inversionistas y ya se les plantea la adquisición completa y se les invita a participar aportando más capital para adquirir la empresa. Y también se puede invitar a nuevos inversionistas. Si se logra conseguir todo el capital y se logra estructurar la transacción, pues se cierra la operación y se compra la empresa. En ese momento, el promotor del Search Fund, el emprendedor original, se convierte en el director general de la empresa que compró y inicia la etapa de transformación, ¿no? Como les digo, desde la posición del director general, los inversionistas que participaron en el proyecto o un subconjunto de ellos se constituyen en el consejo de administración de la empresa y el equipo director general, consejo de administración, empieza a transformar la empresa, a generar valor para poderla vender eventualmente después de un plazo que puede rondar entre los 5 y los 7 años a un múltiplo importante del que se adquirió la compañía. Entonces, me gustaría platicar un poco sobre los aspectos económicos de un fondo de búsqueda. Ya hablamos del capital del inversionista, que se divide en dos: el capital inicial o capital de búsqueda y el capital de adquisición con el que se compra la compañía. Después está el capital del administrador, también llamado por su similitud con los fondos de capital privado como carry o carried interest. Aquí es donde el emprendedor participa dentro de la estructura de capital de la empresa. El administrador o el emprendedor se adjudica una participación en la empresa por haber iniciado y promovido este negocio. Y usualmente esta adjudicación se da en tres partes.
La participación en la empresa típicamente es del 30 o de hasta el 30% y se adjudica usualmente en 3 lotes. El primer lote se da cuando se cierra la transacción y entonces el emprendedor arranca con una participación de 10% en la compañía. Después, a lo largo de la vida de la inversión, se va adjudicando un 10% adicional en función de que cumpla ciertas métricas muy específicas y predefinidas entre el propio emprendedor y sus inversionistas, y el tercer 10% que se puede adjudicar el emprendedor se da al final del proyecto cuando se vende la empresa y usualmente depende del rendimiento que les genera a los inversionistas. Entonces, si las cosas salen bien, pues el emprendedor se puede quedar con una parte bien importante de la compañía, de hasta 30%, y con ello, como decíamos al principio, tener un evento patrimonial muy considerable, ¿no? El capital del inversionista, otra vez entrando un poco en más detalle en cada uno de los temas, usualmente ronda entre los 250 y los 750 mil dólares. Y otra vez recordemos que los usos de este capital es para financiar el proceso de búsqueda, el sueldo del emprendedor, los gastos del propio proceso de búsqueda y el análisis de oportunidades. Usualmente se busca entre 10 a 15 inversionistas que suscriban unidades de entre 25 mil a 50 mil dólares cada una, y con esto se conforme ese capital inicial que le va a dar la posibilidad durante un tiempo acotado que puede estar entre los 12 y los 18 meses de llevar a cabo de tiempo completo este proceso de búsqueda, ¿no? Entonces, este capital inicial se busca levantar entre 250 hasta 750 mil dólares. Después viene el capital de adquisición. Aquí es donde ya una vez identificada la compañía, se regresa con los inversionistas originales para solicitarles que participen en la adquisición. Aquí es muy importante, si nos regresamos a la lámina anterior, inicialmente se está buscando participaciones de, digamos, unidades de entre 25 y 50 mil dólares, pero es importante que los inversionistas a los que se les plantee el proyecto tengan la capacidad de más tarde participar en la adquisición. El capital de adquisición, pues a lo mejor las unidades se convierten en unidades de 250 o 500 mil dólares cada una, y entonces es importante que el inversionista tenga esa capacidad de además de participar en la etapa de búsqueda, que participe también en la etapa de adquisición, ¿no? La adquisición se estructura con una combinación de deuda y capital. Por el lado de la deuda se puede buscar deuda tradicional o deuda subordinada, y en estos casos hay un componente importante que no es muy usual que se dé en México, pero que sí es importante que se logre incorporar a la adquisición, que es el financiamiento del vendedor. Se debe por lo menos intentar que el vendedor acepte algún tipo de pago diferido por su empresa para reducir el monto del capital y también para tener involucrado al vendedor durante un proceso de transición. En cuanto al capital, se divide en dos: el capital preferente, que es el que aportan los inversionistas, usualmente en la forma de deuda subordinada, con acciones preferentes, y luego el capital común, que es el que usualmente se adjudica el promotor del proyecto, el administrador del fondo o el emprendedor, ¿no? Entonces, los inversionistas tienen capital preferente y ellos tienen derechos de cobro o de prelación de cobro
antes de que el propio administrador pueda empezar a participar de los frutos del proyecto, ¿no? Esta lámina la saco de la Universidad de Stanford, que tiene ya varios años haciendo investigación sistemática sobre el modelo del Search Fund en los Estados Unidos, y esto es lo que han encontrado en cuanto a rendimientos que han otorgado estos fondos a lo largo del tiempo. Este es del estudio que terminaron en 2011 y que engloba 7 u 8 años de experiencia de fondos de búsqueda en los Estados Unidos, y los rendimientos son muy atractivos. En el agregado, las inversiones que han hecho estos fondos, si consideramos a todas, se han multiplicado por un factor de más de 11 veces, obteniendo rendimientos realmente importantes. La distribución está bastante sesgada, y hay un puñado de fondos muy exitosos que han sido responsables de la mayor parte de este múltiplo. Por eso es que presento esta lámina del rendimiento. Si excluimos a los 3 primeros fondos, el múltiplo que se ha logrado obtener es de casi 3 veces, y si excluimos a los 5 primeros, el múltiplo es de 2 veces. Esto visto en términos de TIR nos lleva a la siguiente lámina. Todos los fondos en el agregado han tenido un desempeño de 34.4% de tasa interna de retorno. Si excluimos a los 3 primeros, nos bajamos a 24,5%, y si excluimos a los 5 primeros, nos bajamos a 20%, que no deja de ser un rendimiento bastante atractivo para el agregado de los fondos. Entonces, en ese contexto, también del propio análisis de la Universidad de Stanford, salen una serie de recomendaciones y un modelo ideal de qué es lo que debería de buscar un emprendedor que quiera empezar un search fund o un fondo de búsqueda. Y aquí hay recomendaciones acerca de la industria, del tipo de empresa, del tipo de estructura de capital, para asegurar maximizar el éxito de este proyecto. Y aquí me gustaría pasarle la presentación a Félix. Félix ya lleva tiempo iniciando un proyecto de fondo de búsqueda. Si entiendo bien, y ahorita nos platicarás, Félix, pero ya levantó el capital inicial, ya lleva un rato analizando oportunidades de inversión, y si entiendo bien, debe estar cerca ya de hacer su adquisición. Entonces, la experiencia de Félix creo que es muy importante para describir este modelo ideal que propone la Universidad de Stanford. Muchas gracias, Luis. Agradezco que hagas esta introducción. Y mira, les comparto a ti, muchas nuevamente gracias a Daniel, a Growth Institute y a las personas que nos escuchan en varios lugares del mundo. El tema es que en México desde el 2008 se creó el primer fondo, y aunque la Universidad de Stanford ya tiene información de las salidas, o sea que es cuando ya realizas la venta de la empresa y podemos calcular ya el número de X en el que el inversionista recibe su dinero, o la TIR, la Internal Rate of Return, en México no han ocurrido hasta este momento las salidas. Se han adquirido ya más de 6 empresas vía Search Funds del 2008 a estas fechas, y efectivamente yo he revisado de noviembre del año 2013 a la fecha 24 empresas. La semana pasada extendimos nuestro primer LOI, Letter of Intention, nuestra oferta de compra no vinculante, para una empresa que está basada en México. En nuestra tesis de inversión son empresas entre 10 a 50 millones de dólares en ventas, y básicamente, como lo marca el slide que se está presentando en este momento, son empresas que están buscando al menos un crecimiento del 5% por año. En México estamos viendo que están en 2 dígitos las empresas que se han estado comprando. Es una economía pues con un crecimiento que tiende en ciertos sectores a ser mayor por los temas de demografía y de macroeconomía de México. Los márgenes brutos efectivamente sí hay en el mercado, empresas que tienen
pues márgenes web EBITDA prácticamente del 20% o norte del 15%, vamos a ponerlo de esa manera. Y esto es algo muy importante porque, como bien lo comentaste, la idea es crear valor por medio de las tres palancas, que número uno es buscar comprar bien, eso significa a un buen múltiplo de EBITDA, para que después, años después, 4 o 5 años después que tú la busques vender, pues puedas maximizar el múltiplo al que se compró. Dos, es efectivamente el tema de los fundamentales, que el administrador del fondo toma la dirección general y la va a operar para aumentar ventas, reducir costos, etcétera. Y al final es el tema de la ingeniería financiera, que también es muy importante, que es poner un poquito de deuda, como tú lo mencionaste, puede ser parte del mismo vendedor o bien de un banco, ¿verdad? Básicamente lo que aquí dice es que se buscan empresas que no sean altamente tecnológicas, o sea, no estamos buscando empresas de biotecnología ni aeroespacial necesariamente, más bien lo que están buscando puede ser comúnmente empresas en el sector de servicios o bien manufactura sencilla, como lo estoy mencionando, que busque tener un crecimiento, ¿verdad?, mayor a lo que está creciendo el sector industrial. Y sin duda, como lo mencioné, la industria de servicios tiende a tener márgenes más altos que los de manufactura y productos. Sin embargo, pues hay oportunidades que se pueden encontrar dependiendo de la particularidad de cada país, ¿no? Hablamos ya de los márgenes. El otro tema importante es que se busque no tenga una concentración de cliente, que ningún cliente represente más del 25%. En el caso nuestro, hemos visto empresas muy interesantes. Algunas tenían básicamente 70% de sus ventas basadas en un cliente. Y bueno, esto crea una razón, como mencionaba Luis anteriormente, importante para que el vendedor tenga un pago diferido a 1 o 2 años después de la adquisición, parte de la manera en que se compró la empresa, pues para asegurar una transición suave y ordenada, ¿verdad? Porque cuando dependemos tanto de un solo cliente, esto representa un riesgo importante. Definitivamente el área geográfica es importante. En algunos países emergentes hay algunas áreas de los países que no son aptas ahorita para, pues, que el emprendedor se vaya con su familia a mover a cierto lugar, pero sin duda en Estados Unidos está mucho más desarrollado al punto en el que tú puedes decir, yo estoy buscando comprar una empresa de bebidas en el sur de California, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de México y otros países emergentes, tal vez definitivamente no tenemos desarrollada las oportunidades de compra, hay que buscarlas, es un reto importante, que es el tema de deal flow. Siguiente slide, por favor. Aquí estamos hablando del operador, ¿verdad?, que está dispuesto a trabajar con el consejo de administración, que son los accionistas. Hablamos de la habilidad de poder escuchar y tomar consejos y decisiones importantes. El tema de la humildad, pues estamos hablando comúnmente son jóvenes en sus late 20s o mid 30s comúnmente. Entonces, pues el tener humildad para que, aunque estas personas vienen recién llegados de universidades de mucho prestigio, de que pues vas a aprender, ¿verdad? Hay gente que lleva ahí más años que tú y sin duda esto es importante y es lo que he escuchado yo en México. Estamos hablando de la transparencia, es muy importante, ¿verdad? Para crear ese tema, vínculo de confianza. Y como lo mencioné también, el tema de poder aprender y ser un líder donde la gente pues pueda creer en ti, y vemos que no es nada cuestión de analizar relaciones financieras, sino el tema de ser un líder en la nueva organización. Esto es muy importante. El consejo de administración lo componen pues los accionistas principales, aquellos que decidieron entrar a la adquisición. De esta manera, a diferencia de un fondo de capital privado, que hay un tema de limited liability, aquí se espera que el inversionista participe de alguna manera, inclusive algunas veces hasta activamente en la gestión de la empresa, ¿no? Y lo que buscas es que tengan experiencia operativa y que haya tiempo de su parte para ayudarte a crecer esta empresa, ¿no? Muy importante, pues que haya sido preferentemente o emprendedor o que haya sido un gran líder en los negocios. Aquí vemos que el dueño anterior, sin duda en el tema de la auditoría que mencionaba Luis anteriormente, el due diligence, pues se hace un due diligence a fondo, ¿verdad? Básicamente cualquier esqueleto en el closet aquí es cuando se tiene que descubrir, se hace una auditoría fiscal, legal, financiera, laboral, obviamente, y aquí la idea es que si hay alguna contingencia por algún tema de impuestos, ¿verdad?, que de una vez pues quede mapeado para resolver ese tema y no pues sea un problema para los nuevos dueños. En el tercer bullet point habla de que pues permanece como empleado consultor externo. Eso es muy importante para el tema de la transición. Comúnmente es máximo 1 año, en algunos casos pueden ser hasta 2. Y la idea es que de alguna manera participe de una manera importante, pues que tenga, como dice aquí, expectativas razonables sobre su participación. Pues es una transición de que él era el antiguo dueño y ahora pues tiene la minoría, ¿no?
La estructura de capital comúnmente lo que está documentado es máxima de un 60% de deuda, que incluye un poco de seller financing. En México, las operaciones que hemos visto de otros search funders, la deuda es significativamente menor, se requiere más capital para comprar la empresa. Y bueno, como lo mencionamos, tiene esto que ver con la relación con el dueño anterior, el tema de cómo se va a hacer la estructura del capital por parte del comprador y del vendedor. El perfil del inversionista generalmente pues no son fondos de pensiones, ¿verdad? No son endowments de grandes universidades, ni, sin embargo, pueden participar. En Estados Unidos sí se tiene documentado que participan los fondos de capital privado, eh, y puede haber acceso a recursos gubernamentales. En el caso de México, la Secretaría de Economía tiene la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, y algunos search funders aquí en México han sido, pues, facilitados con este tipo de capital, de compromisos de capital por parte del gobierno en México. Básicamente, hablo aquí de la percepción activa, que es lo que es la búsqueda, la negociación de la transacción, y la operación y generación del valor, que son las tres palancas que mencioné anteriormente. Las fuentes de capital, lo mencionamos, son pues, amigos, ex jefes que tengas, ¿verdad?, que hayas tenido en tu carrera profesional. Es gente que tiene la capacidad no solamente para comprar la unidad de los 25 o 50 mil dólares inicial, sino la idea es que tenga al menos $250,000 para poder buscar hacer ese tipo de adquisición, y que no sea, pues obviamente, la parte importante completa de su patrimonio, ¿no? Que sea una especie de estrategia de diversificación hacia inversiones productivas. Pueden ser ex colegas de trabajos, empresarios, como lo mencionamos anteriormente. Es el término este de high net worth individual, básicamente es gente que tiene un patrimonio importante. Y como lo mencionamos anteriormente, fondos de capital privado y recursos gubernamentales. El inversionista crea valor no solamente por traer dinero, también por su network, sus contactos. Por ejemplo, nos ha tocado ver empresas de alimentos donde hemos hablado con ex CEOs de grandes empresas de alimentos. Cuando analizamos los costos de la empresa, pues ven que el costo de la materia prima al que estamos comprando, o el que está comprando la empresa objetivo que se busca comprar, pues es muy alto, ¿no? Entonces, nos pueden indicar ya con qué proveedores y a qué tipo de precios se pueden comprar ese tipo de materias primas. Más allá de proveedores, también estamos hablando de pues, abogados, banqueros, contadores, etcétera. Y los intermediarios financieros, que es la tercera línea que se menciona aquí, es una fuente de deal flow, lo que se le llama oportunidades para empresas, buscar poder adquirir empresas de alguna manera. Y básicamente asociaciones es la última línea, que estamos hablando de asociaciones industriales, ¿verdad? Si a ti te interesa comprar una empresa relacionada al acero, pues hablas con la Cámara Nacional del Acero, por ejemplo. Entonces es importante hablar con los actuales, pero más importante con los expresidentes que conocen muy bien la industria y pueden saber qué empresario tiene interés en vender su empresa. Bueno, pues aquí habla del apoyo, ¿verdad?, de la red de estos inversionistas. Como les dije, nos proveen de consejos, nos dan mucha credibilidad. Es gente que ya tiene pues, un track record en la industria, la que se pretende adquirir una empresa, si es farmacéutica, si es de alimentos, etcétera. Y bueno, pues van a estar contigo, la idea es apoyando hombro con hombro al momento de la adquisición y del crecimiento de valor, ¿verdad? Él se vuelve un miembro del consejo y pues prácticamente nos va a proporcionar de guía y mentoreo hacia el tema de la estructuración del Search Fund. Este es el último slide que les presento el día de hoy y después continúa Luis nuevamente, Luis Perescano, pero básicamente pues los riesgos que existen tienen que ver con el proyecto per se, encontrar la empresa. En Estados Unidos el 18% de los fondos de capital de búsqueda no encuentran la empresa, o bien la encuentran pero hacen las ofertas de compra y no se realiza la transacción, y aquí pues es el punto en el que existe ese riesgo, ¿no? Que básicamente el inversionista puede perder su dinero si después de transcurridos estos 24 meses, que es lo que dice la industria, no se encuentra la empresa objetivo y no se realiza la transacción. Ese es un riesgo importante. El tema del inversionista, pues el inversionista tiene en riesgo su capital, ¿verdad? Y el rendimiento es un costo de oportunidad que él puede bien tener en mercados más líquidos, estas inversiones o en bienes raíces, pero pues la idea es que se pueda crear valor de una manera más importante considerando el riesgo que tiene. Y por último, el administrador, pues un costo de oportunidad, de verdad, de poder trabajar en una empresa grande, una multinacional y estar pues, en una posición posiblemente de menos riesgo y más cómoda, pues es un riesgo con el que cuenta el administrador. En el siguiente slide, Luis va a hablar de cómo se pueden mitigar algunos de estos riesgos. Luis, pues te cedo la palabra. Gracias, Félix.
Algo atractivo que tiene el modelo del Search Fund es que dentro de su estructura tiene implícito la mitigación de muchos de los riesgos que conlleva el asset class del capital privado. Para empezar, la etapa de búsqueda está separada y es totalmente independiente de la adquisición. Podría darse el caso que un inversionista que participe en la etapa de búsqueda después decida no participar en la adquisición por cualquier razón y no está obligado a ello, ¿no? Entonces, el capital de búsqueda, que además es relativamente pequeño respecto del capital de adquisición, al principio hablamos de montos entre 250 y 750 mil dólares, para luego comprar una empresa que a lo mejor vale 20 o 30 millones de dólares, ese capital es relativamente pequeño respecto del precio de la adquisición y entonces pues también si se pierde es una parte pequeña, ¿no? Otra cosa que contribuye a mitigar el riesgo es que los inversionistas conocen la compañía que se pretende adquirir. Como lo mencionamos al principio, van siguiendo muy de cerca todo el proceso de búsqueda del emprendedor, lo van apoyando en ese periodo y por ende van conociendo las oportunidades de adquisición, ¿no? Entonces pueden participar y dar su retroalimentación, como decía Félix, oye, abusado con los costos, me parece bien, pero pues hay que buscar proveedores alternos, etcétera. Entonces eso contribuye a disminuir los riesgos y también conocen la estructura y las condiciones de la transacción. Eso no sucede en un fondo de capital privado. Un fondo de capital privado opera bajo el modelo que se llama blind pool. El inversionista compromete su capital y luego el administrador decide pues casi que unilateralmente las empresas que va a comprar. Aquí los inversionistas ven las transacciones, ven las condiciones y tienen la opción, más no la obligación de participar. Y durante todo el proceso, el emprendedor está en constante comunicación y consulta con su consejo, ¿no? Entonces, el fondo de búsqueda es atractivo en ese sentido porque tiene implícito este mecanismo de mitigación de riesgos. En fin, hablemos un poco del contexto en el que puede operar el Search Fund en México. Como ya lo vimos, la situación es realmente muy atractiva. La industria capital privado ha tenido un crecimiento significativo y está llegando a una masa crítica importante. Por otro lado, hay una base amplia de empresas medianas y pequeñas que se pueden adquirir y sí hay una disponibilidad de capital, de recursos de inversión, de gente que puede estar interesada en participar y ya hay cierta actividad informal de transacciones, gente que está participando en la compra o el financiamiento de empresas privadas, pero que lo hace de manera informal y poco estructurada. Esta lámina lo que da es un panorama de cómo está la estructura de las empresas en México. Hay en México casi 5 millones de empresas, microempresas que venden menos de 4 millones de pesos al año y que en conjunto emplean a más del 45% de la fuerza de trabajo, pero que apenas contribuyen con el 6% del producto. Un fondo de búsqueda no estaría buscando adquisiciones en ese sector. Como lo dice el título del libro, estamos buscando empresas exitosas que estén en los siguientes dos renglones de pequeña y mediana empresa. Digamos, empresas que venden más de 4 millones de pesos al año, pero menos de 250 millones de pesos. Y aquí hay un universo importante de empresas. Hay 220,000 empresas en el primer sector y 15,000 empresas en el segundo, que en conjunto emplean alrededor del 30, un poco más del 30% de la fuerza de trabajo, y estas sí contribuyen con una parte importante del producto, de alrededor del 20%. Y la idea es comprar una empresa en este sector y luego
convertirla en una empresa grande, que realmente en México pues, hay muy pocas de estas, ¿no? Empresas que venden más de 250 millones de pesos, hay apenas 8,000, son el 0,2% de las unidades económicas, sin embargo, pues, son muy importantes, ¿no? Emplean a más del 20% de la población y contribuyen con casi 3/4 del producto del país, ¿no? Entonces, estas empresas pequeñas y medianas, que en general son poco institucionales, poco productivas, no tienen acceso al crédito, no tienen mecanismos de planeación estratégica, no cuentan con una administración profesional. Ahí es donde está la oportunidad de hacer una adquisición de una empresa bien posicionada en su mercado, con buenos márgenes, con buenos tasas de crecimiento y añadirle todo este valor a través de la formación del emprendedor promotor del negocio, así como de sus inversionistas que se conforman en el consejo de administración, ¿no? Entonces, sí hay empresas de donde poder hacer estas adquisiciones, ¿no? Y después disponibilidad de capital, hay recursos patrimoniales muy importantes en México y en el resto de Latinoamérica, ¿no? De empresarios, de inversionistas que buscan diversificar y mejorar sus rendimientos. Por ejemplo, en México, en casas de bolsa, hay alrededor de 35,000 cuentas de personas físicas que tienen activos mayores a los 15 millones de pesos. Y de estos, pues 20,000 manejan más de 500 millones de pesos cada uno, ¿no? Las solas sociedades de inversión en su conjunto manejan más de 130,000 millones de dólares, que es alrededor de 8, casi 10 veces el tamaño de toda la industria de capital privado. Entonces sí hay recursos ahí de inversionistas que si se les hace un planteamiento inteligente y atractivo, pueden participar y de hecho lo hacen, como lo decía anteriormente, pero lo hacen de manera informal y de manera poco institucional. Entonces el esquema que describimos Félix y yo en el libro puede contribuir a estructurar muy bien esto y a conseguir el capital para hacer un proyecto exitoso de esta naturaleza, ¿no? Históricamente, como lo ha mencionado Félix, este modelo ha sido socorrido más bien por graduados recientes de programas de MBA, y es el caso que ha sucedido en México, ¿no? Gente que ha regresado de su MBA, que ha tomado este tipo de cursos, que se entusiasma con el modelo y que lo viene a aplicar a México. Sin embargo, pensamos que tiene un ámbito de aplicación mucho más amplio en México, ¿no? Como lo mencionaba Daniel al principio, es una buena alternativa para iniciar un negocio desde cero. Pues en lugar de iniciar un negocio desde cero, mejor compremos uno que ya funciona. Es un buen modelo para hacer management buyouts o management buy-ins de empresas, de divisiones, de corporativos, de empresas transnacionales que tengan alguna unidad en México, a la que no le ponen mucha atención, ejecutivos que están próximos al retiro, pero que todavía están activos y deseosos de seguir trabajando, pueden implementar este modelo para comprar una empresa, y también ejecutivos que estén deseosos de un cambio, que estén un poco cansados del ambiente corporativo y que quieran emprender un negocio, ¿no? Me parece que es un gran modelo para una transición de una empresa familiar. El modelo del Search Fund puede venirle muy bien a un miembro de la familia que está directamente involucrado en la administración de una de sus empresas y que puede, a través de la participación de inversionistas terceros, comprarle la compañía a su familia y con ello darle a la familia un evento de liquidez y él quedarse administrando la compañía, ¿no? En fin, y finalmente para prestadores de servicios, consultores, banqueros de inversión puede ser un modelo atractivo, ¿no? Entonces en el libro lo que proponemos es esto, ¿no? Un modelo estructurado para conseguir el capital, una metodología de búsqueda sistemática y ordenada para ubicar oportunidades de inversión. Proponemos alternativas muy concretas de instrumentos financieros con los cuales se puede estructurar una transacción
que contribuyan a alinear los intereses de los participantes y que le permitan al emprendedor, como lo mencionábamos al principio, adquirir una participación muy sustancial en la empresa adquirida. Planteamos una estructura corporativa eficiente y que además es compatible con el marco legal vigente en México, y planteamos el cómo diseñar una plataforma de mentoría y respaldo para que el consejo de administración, los propios inversionistas apoyen y guíen al emprendedor pues en esta aventura de comprar y operar un negocio exitoso y transformarlo en uno todavía mayor y más rentable, ¿no? Todo esto lo proponemos paso por paso en el libro, ¿no? En fin, muchas gracias por su participación. El libro nuevamente se vende en esta liga. El costo es para la versión impresa 489 pesos más 40 pesos de envío, o en su versión digital 459 pesos. Con el código de descuento GACEL23 les ofrecemos aquí a los participantes un 20% de descuento que estará vigente hasta el próximo lunes 3 de octubre. Y finalmente me gustaría concluir invitándolos a la presentación del libro el próximo 22 de octubre. Lo vamos a presentar en el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, en el piso 15, ahí en un lugar muy agradable, con una vista espectacular de la ciudad. Y ahí tendremos un cóctel de bienvenida que nos hace favor de patrocinar la europea. Va a estar el profesor e investigador del CIDR, Raúl Feliz, moderando un panel en el que va a estar Pedro Zorrilla, el director adjunto de la Bolsa Mexicana de Valores, y estaremos mi hermano Hugo y yo. Félix me parece que no va a poder participar, pero ya invitaremos a otro de sus colegas Search Funders para que nos platique de la experiencia práctica, ¿no? Vamos a estar firmando libros y al final pues vamos a hacer ahí un champagne tasting patrocinado por nuestra editorial Prismatics. En la línea de abajo es donde se pueden registrar para el lanzamiento. Y en fin, pues muchas gracias Daniel por la invitación. Espero que haya cumplido con las expectativas. Encantado. A ver, tengo un par de preguntas por acá. Como saben, pueden mandar sus preguntas por el control panel de GoToMeeting. Nos pregunta Alexander de Colombia que si esto sirve para comprar una franquicia, un local, o tiene que ser una empresa completamente nueva. ¿Qué es lo que han visto? ¿Quieres tomarla, Félix? Sí, sí, encantado. Mira, hemos visto gente que principalmente se diseñó este vehículo para empresas de servicios o de productos. Sin embargo, se ha acercado gente con nosotros que están buscando utilizar esto, inclusive para temas de bienes raíces, de desarrollos o de una adquisición de algún inmueble con un pool de inversionistas. Respondo a tu pregunta, el vehículo puede ser muy versátil. Hasta donde yo lo que he visto es solamente se ha utilizado para empresas de servicios y manufactura. Sin embargo, he visto algunos empresarios, emprendedores que están buscando utilizar este vehículo de una manera más creativa. Sin duda, una franquicia, más aquí tal vez el mejor ejemplo podría ser, pues también Luis, ¿no? El hecho de él, el negocio del cual hoy es el CEO, pues en algún momento fue una franquicia. Entonces, pues sin duda es una empresa. Entonces, ahí yo no veo, o sea, la respuesta es afirmativa a nuestro amigo de Colombia, que sí se puede utilizar el Search Fund como para comprar una franquicia, ¿verdad? Excelente. Sí, el modelo es muy versátil. No se recomienda usarlo para financiar un startup, pero pues un modelo de franquicia que tiene un modelo probado, que tiene márgenes más o menos establecidos, que bajo condiciones generales se deberían de cumplir, y lo que te permite es estructurar una compra muy ordenada y luego un esquema de participación a lo largo de la inversión que puede ser muy valioso. Entonces sí, yo no veo por qué no podría funcionar para una franquicia, y sobre todo para hacerla crecer, ¿no? Quizá no para comprar una tienda de una franquicia, sino con un proyecto de abrir 5 tiendas inicialmente y luego seguir creciendo el modelo, ¿no? Dice alguien, sí me interesa por los bienes raíces, que es lo que ya incursionó, que si puede operar esto en una empresa que ya le echaste un ojo y que deseas buscar inversiones para comprarla.
Sí, perdón, si entendí bien la pregunta, si sirve para una empresa que ya le echaste un ojo, una empresa que te gusta. Exactamente. Sí, la Algo que ya respuesta viste. es sí, sí, definitivamente. La idea es, miren, la creación de valor es muy sencilla. Mientras más rápido identifiques la empresa objetivo a comprar, pues lo mejor, porque tu TIR se reduce si tú pasas 24 meses en búsqueda, estás utilizando el capital de la fase uno, que es el de búsqueda, y ese capital es carísimo, porque por definición por cada dólar que te dan ellos, $50,000, tú le reconoces como si fueran 75,000 por un tema que se llama Step Up, y eso lo pueden encontrar en el libro el detalle. El caso es que sí, si tú ya encontraste una empresa que te gusta y ya echaste el ojo, pues con ese perfil de esa empresa puedes ir a buscar el levantamiento del fondo. Y dices, yo quiero comprar esta franquicia o esta cualquier otra empresa que sea. La respuesta es sí, es muy positivo eso. Que si pueden compartir un poco más de su experiencia personal, de cómo empezaron. Y aquí sería una duda primera mía. ¿Los inversionistas que han levantado son mexicanos o son extranjeros? En el caso particular nuestro de Evento Capital son todos mexicanos, ¿verdad? En el 2008 los primeros fondos se levantaban como Limited Liability Companies basadas en Delaware. Y esto era porque los inversionistas, algunos eran americanos y otros mexicanos, y los dos grupos se sentían más confortables con la estructura legal del marco de una LLC. Más recientemente, los últimos dos fondos, bueno, no, el último también tiene inversionistas americanos, pero ya hay fondos que solamente tienen capital mexicano. Y al final es un tema reputacional y de disponibilidad de recursos para comprar la empresa. Así que si tú tienes un círculo, vuelvo al tema, en Colombia, en España, con esto es suficiente, con que levantes gente, pues gente que sea hemos conocido gente en República Dominicana, Search Funds, que todo el dinero levantaron en la República Dominicana. Entonces, espero haber respondido a la pregunta, ¿verdad? Hay de los dos casos, aún de mexicanos y de americanos. Oye, y hoy ya no son LLCs, ¿lo está haciendo como un fideicomiso mexicano? ¿Cómo lo está haciendo? Lo más común, el hermano de Luis, Hugo Perezcano, es un abogado especialista y lo que nos ha recomendado, y hay un capítulo del libro que precisamente se dedica extensamente a esto, es una SAPI comúnmente, una SAPI es un vehículo en México de reciente creación que es muy flexible y eso es para el primer etapa uno. Y para la etapa 2 se puede hacer vía la misma SAPI, si es que hace sentido, o bien con un fideicomiso normalito, no el FICAP, ¿verdad? El fideicomiso común y corriente. Eso es lo que hemos visto en México. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ya Gracias. concluimos. Les agradecemos mucho haber atendido. Es una nueva opción que está apenas explorando y usando en México, de cómo en vez de emprender desde cero, emprender comprar una compañía. Y aquí Luis y Félix, la verdad, nos dieron una muy buena explicación del por qué, la historia y el cómo. Entonces, si quieres emprender con mucho menos riesgo, es muy buena opción poder comprar una compañía ya hecha exitosamente. Muchas gracias, Daniela. A ti y a los que Bueno, nos escuchan. Muy bien, pues gracias. muchas gracias y no se les olvide acompañarnos al cóctel de presentación del libro el próximo 22 de octubre. Gracias. 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 Nos Hasta vemos. luego. Adiós.